Actívate Deportiva, actívate, actívate. Deportiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Actívate al mediodía. Mi nombre es Joe Vargas, hoy es martes y tenemos a la doctora Angie González. Yo quiero que sepa, yo me divierto mucho estando con Angie. Los temas que ella trae son muy buenos. Le voy a dar aquí 2 o 3 consejitos, ¿verdad? Y cosas para las personas en redes sociales. Angie y yo, a veces usted puede pensar que nosotros diferimos en algunas cosas, pero hay otras que nosotros estamos demasiado de acuerdo. Aún así, en las áreas que ella y yo podemos estar en desacuerdos, yo quiero que sepa que la integridad de Angie yo la pongo por encima de muchas cosas. O sea, que la opinión que ella ejerce, la ejerce porque está haciendo lo que muchas otras personas no hacen. Es mirando la noticia y tomando una postura propia. No por lo que le dijo furanito, no porque Perencejo dijo, sino que tiene una propia opinión. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque van tagueados tantas veces en tantas noticias en estos fines de semana. Y Angie va a hablar de esto. Y Angie, mira, así, una de las cosas, para traerte en contexto, Angie, era lo de... Específicamente ahora lo que estaba pasando era algo de Medio Oriente. Con lo de Trump, que Trump no había dicho la verdad, en que se le iba a enviar que estaba hablando con la gente de allá de Irán. Y la realidad es que mi contestación es imposible que Angie haya hablado de esto, porque esto acaba de pasar ahora mismo. O sea, y se lo digo porque una de las cosas que yo valoro mucho en Tiva TV es que yo creo que todos nosotros tenemos perspectivas bien distintas, pero el canal permite que nosotros de una manera responsable podamos entonces compartir las diferentes perspectivas. Estoy diciendo eso porque el día de hoy vamos a entrar en aguas bien profundas, porque vamos a estar hablando de Dominion, que Dominion ya dejamos de hablar para que ustedes entendieran en la pasado programa, el martes pasado. Estamos hablando algo para que ustedes pudieran entender la base. Ahora Angie se va a meter en Dominion. ¿Por qué digo que aquello era la base? Bueno, porque ahora ya vamos a entrar en los litigios que existen actualmente, porque tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, de manera criolla, aquí lo que se utiliza son las maquinitas y el sistema de Dominion. Recuerda que Dominion no es el que hace la trampa. Dominion es el que hace la herramienta con que la gente hace las trampas. Pero definitivamente que creo que tenemos que eliminar la herramienta, porque nosotros no podemos ir por ahí eliminando a todos los tramposos que hay en la política. Tenemos que tratar de quitarle las herramientas. Así que le doy las gracias a las personas que nos están sintonizando, a los que están escuchándonos a través del 1520 AM, también a las personas que nos ven a través del 8.1 al 8.8, y no me voy sin darle las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan, el que nos acompaña, y ahí está el jingle. El Super Pan es el que nos acompaña todas las mañanas. Recuerda que esto es un pan que no es de trigo, es basado en papa, es totalmente libre de preservativos y sin tóxicos. Recuerda que para poder acceder al Super Pan, llama a los números que están en pantalla, y para que tú puedas desayunar y que toda tu familia disfrute de el Super Pan, nuestro auspiciador del programa. Bueno, para poder irnos con él, llevarnos con el Padre Nuestro, y que sea el Señor quien nos guíe para que podamos utilizar esta información y hacer algo aquí en Puerto Rico que nos ayude a nosotros a la libertad y a defender los derechos. Así que, ya otro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y regresamos aquí a Actívate al mediodía y vámonos con la doctora Angie González. Angie, buenos días. Buenas tardes ya. Oye, sobre lo que acabas de mencionar hace un minuto, esta cosa de que ahora tengamos redes sociales y ya no tenemos que esperar a llegar a la casa para sentarnos frente a un aparato de televisión, hace que la inmediatez que nosotros tenemos con respecto a las noticias según van surgiendo es tanta que la gente vive reaccionando a muchas noticias que solo acaban de ocurrir, y la gente tiene que entender que mientras más rápido se presenta una información, o sea, esto es una noticia en proceso, esto acaba de ocurrir, etcétera, mientras más inmediata sea la información con respecto al evento, menos pureza de la información usted puede esperar. ¿Por qué? Porque no ha habido manera de corroborar. Entonces, de pronto pasó algo, salió por las redes y la gente empieza a reaccionar y la gente empieza a hostigar a uno como que, ay, ahora, ¿y qué usted piensa de esto? Pues no pienso nada. Dame un break. Y yo no vivo reaccionando a los breaking news. Porque yo sé de periodismo y yo sé cómo es que se fabrican las noticias, ¿ok? Y yo sé que, o sea, esa cosa que es la noticia de última hora, acabado de recibir, ¿verdad? Lo que Cervantes le llamaba los breaking news. Eso es algo que corresponde a una área específica de los medios de comunicación, que es la competencia por la inmediatez, ¿ok? Lo escuchaste primero por tal emisora o por tal canal. Y entonces hay esa lucha de quién es el que primero te da la noticia. Pero para tú ser el primero que da la noticia, tienes que tirarla sin preguntarte si esto es verdad o no, ¿ok? De modo que mientras más inmediatez haya en la noticia, más probabilidades hay de que la información no sea tan precisa, tenga sus errores. Y yo, en particular, yo no me dedico a los breaking news. Yo prefiero esperar que la información vaya saliendo, comparar lo que dicen los demás medios de comunicación. Claro, esto da mucho más trabajo, esto toma mucho más tiempo, pero eso es lo que yo prefiero hacer antes de yo empezar a hablar de algo. De modo que, como dijo Joe, cuando yo por fin me siento a hablar de algo, es porque ya le he metido horas buscando información en diversos medios, incluso hasta investigando acerca de los medios y de los periodistas, de las fuentes que están dando esa información, para yo poder validar cuánta credibilidad yo decido concederle. Porque al final del día la credibilidad la concedemos nosotros. Usted decide a quién le cree, ¿ok? Por lo tanto, la semana pasada habíamos empezado a hablar del problema de la integridad electoral y habíamos hablado de Smartmatic. Así que si usted no vio este programa de la semana pasada, yo le insisto mucho en que lo busque y lo vea, porque hay mucha información que es base
del tema que vamos a tocar hoy y obviamente pues yo no la voy a repetir. Así que por favor busque el programa de Actívate al Mediodía de la semana pasada sobre la integridad electoral, donde nos concentramos en el tema de la compañía Smartmatic. Pero entonces la semana pasada yo dije que en algún momento íbamos a hablar de Dominion porque ya estaba empezando a elaborar el tema, pero yo no tenía idea de que la vida me iba a llevar a tocar el tema tan rápido. Así que aquí estamos hoy con lo que pudiéramos llamarle una segunda parte del programa de la semana pasada, porque vamos a seguir hablando de la integridad electoral, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de la compañía Dominion y para que usted entienda la relevancia, señores, Dominion es la compañía que se utiliza en Puerto Rico para el conteo de votos, ¿okay? La compañía que fabrica estas máquinas de conteo electrónico. Y en algún momento, yo mirando, ¿verdad?, toda este cuestionamiento que ha habido sobre el asunto de la integridad electoral, básicamente lo he estado mirando desde lo que pasó en las elecciones del 2020 y me he ido empapando un poco de este tema. Según usted profundiza, usted cada vez tiene más suspicacia, más desconfianza con respecto a lo que son los procesos electorales en el mundo. No en Puerto Rico, no en Estados Unidos, en el mundo. Y uno termina cuestionándose si en realidad la democracia todavía existe. ¿Ok? Y quiero empezar mencionando, y esta fue la noticia que me hizo decir, bueno, pues hay que hablar de Dominion ahora. Pues la semana pasada, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ella confirmó que su oficina tomó custodia de las máquinas de votación o de una cantidad de las máquinas de votación de Puerto Rico y que esas máquinas ahora se encuentran dentro de una instalación segura del departamento, de la oficina de Seguridad Nacional. No lo sabía. De Inteligencia Nacional. No lo sabía. Sí. Oh. Lo que pasa es que estos son unas vistas que están ocurriendo en Washington, ¿ok? Por ahí tenemos, si producción tiene, por favor, esa noticia, mírala ahí. Tulsi Gabbard confirma que ellos confiscaron una cantidad de máquinas de Puerto Rico, ¿ok? Y las tienen confiscadas en un proceso de auditoría, ¿ok? Están en una investigación forense. Voy a Sí. decirte tal vez algo. Te voy a decir lo que uno tiene esperanza y donde no hay esperanza. En la parte que vamos a empezar con la mala. Aquí en Puerto Rico también ocurre de que hay este fraude electoral porque una persona la cierran en un cuarto y esa persona empieza a poner votos falsos y la empieza a meter. Eso, miren, no hay eso casi manera para uno poder probarlo. Pero todo lo que ha sido programado, como lo que yo dije anteriormente, si fue real, que tenían el voto de una persona, emitían el voto, pero se lo atribuían a otra persona de manera automática, lo que es programación, hipotéticamente se supone que sí se ha aprobado. Qué buena noticia. Angie, continúa. Sí, lo que pasa es que ya hay mucha información sobre eso. Entonces, vuelvo a Tulsi Gabbard. Según ha trascendido, las elecciones primarias de junio de 2024 en Puerto Rico estuvieron plagadas de irregularidades que van desde totales de votos reportados más bajos que los conteos de papeletas en papel, máquinas que invirtieron los totales de los candidatos y otras que reportaron 0 votos para candidatos que claramente recibieron papeletas. Y en ese momento los funcionarios minimizaron las alarmantes discrepancias con un simple problema de software y esto fue lo que dijo en aquel momento la presidenta interina de la Comisión Electoral de Puerto Rico, Jessica Padilla Rivera. Pero meses después se reveló que un equipo bajo la oficina de la directora de Inteligencia Nacional había iniciado silenciosamente una investigación sobre los sistemas
de votación de Puerto Rico. Y las fuentes dijeron que el objetivo, ahí tenemos esa nota, si usted la mira, discrepancia, esta noticia salió el año pasado, hace 2 años, el 11 de junio de 2024, pero son estas noticias que pasan como que por debajo del radar y la gente apenas se entera. Dice, discrepancias en primarias de Puerto Rico ponen bajo la lupa contrato de máquinas de votación. Y ahí les agrandé este párrafo, esta oración, en donde dice, el problema se derivó de un defecto de software que hizo que las máquinas suministradas por Dominion Voting Systems calcularan erróneamente los totales de votos, según indicó Jessica Padilla Rivera, presidenta interina de la comisión. Y entonces, en aquel momento las fuentes dijeron que el objetivo era trabajar con el FBI para investigar las afirmaciones de que Venezuela había hackeado las máquinas de votación en Puerto Rico, pero añadieron que la investigación no produjo, eso es lo que dijeron, que la investigación no produjo ninguna evidencia clara de interferencia venezolana en las elecciones del territorio estadounidense. ¿Ok? Si usted recuerda, estas fueron aquellas primarias en donde Jennifer González le ganó a Pedro Pierluisi, y yo no estoy diciendo que aquí hubo resultados que cambiaron, o sea, que aquí hubo un fraude que cambió el resultado de las primarias o de las elecciones. Eso no es lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Estoy hablando de que la Oficina de Inteligencia Nacional está investigando acerca de esas primarias, del uso de las máquinas en esas primarias, ¿ok? Y estoy recordando el dato histórico de quiénes eran candidatos en ese momento, ¿ok? Y entonces la oficina de Tulsi Gabbard, en una declaración a Reuters, confirmó la investigación de mayo de 2025, pero negó cualquier vínculo con Venezuela, diciendo que su enfoque estaba en las vulnerabilidades de los sistemas de votación electrónicos de la isla. Su equipo tomó un número no especificado de máquinas de votación de Puerto Rico y copias adicionales de datos de las máquinas como parte de su investigación, dijo un portavoz de la oficina de la directora de Inteligencia Nacional. Ahora, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, si vemos por ahí la próxima imagen, informó en junio de 2025 que se encontraba en proceso de revisar su contrato con la empresa Dominion después de descubrirse cientos de discrepancias en las primarias de la isla. O sea, en efecto, sí, en las primarias de 2024 se descubrieron cientos de discrepancias. Y el problema se derivó de un defecto de software que hizo que las máquinas suministradas por Dominion Voting Systems calcularan erróneamente los totales de votos, según indicó en ese momento Jessica Padilla Rivera, presidenta interina de la comisión. Aunque nadie ha impugnado los resultados de las primarias del 2 de junio de 2024, que identifican correctamente a los ganadores, los totales de votos dados a conocer por las máquinas fueron menores. En algunos de los casos, el total de las papeletas y algunas máquinas invirtieron ciertos totales o contabilizaron 0 votos para algunos candidatos. De hecho, eso es un señalamiento que Joe Vargas, que estuvo en ese momento participando en esas elecciones, lo ha mencionado aquí en más de una ocasión, que de pronto las máquinas contabilizan 0 votos para algunos candidatos en particular. Y voy a añadir que también había un compañero, ¿verdad?, que corrió por el partido PNP para otro pueblo, y en las primarias no apareció ni el voto de él. Para que sepan, o sea, es que tú no puedes, cuando pasan estas cosas, tú no puedes fiarte del sistema, porque definitivamente o fue maliciosamente manipulado o hay un error en el sistema, si queremos ser ingenuos, pero no puedes proseguir con unas elecciones donde
el Sí. mecanismo, la herramienta está arrojando esos resultados. Exacto. O sea, tú vas a un colegio, tú votas por ti mismo y tu voto no aparece. ¿Entiendes? Entonces, diantre, pues aquí está pasando algo, ¿ok? Entonces, en las primarias, en esas primarias de 2024, se utilizaron más de 6,000 máquinas de votación de Dominion y la empresa declaró que los problemas de software se debían a los archivos digitales utilizados para exportar los resultados de las máquinas. En aquella primaria, tanto el PNP como el PPD reportaron cientos de boletas con resultados inexactos. El PNP informó sobre más de 700 errores. Señores, eso no es poco, ¿ok? Más de 700 errores, mientras que el Partido Popular reportó más de 350 discrepancias. Así que estamos hablando de que entre el reporte del Partido Popular y el reporte del Partido Nuevo Progresista, aquí hay más de 1,000 discrepancias reportadas, ¿ok? Y estas imprecisiones se registraron en papeletas para cargos como los de gobernador, alcalde y comisionado residente. Ahora, Puerto Rico no es la única jurisdicción que está bajo investigación en este momento. El 11 de abril de 2025 trascendió que Tulsi Gabbard aseguró que las máquinas de votación pueden ser hackeadas y los resultados de las votaciones pueden ser manipulados y afirmó que la Oficina de Inteligencia Nacional tiene evidencia. Por ahí tenemos esa imagen que la pusimos ahorita. No, es la anterior. La anterior donde aparece Tulsi Gabbard. Ajá. Tulsi Gabbard asegura que tiene evidencia sobre este asunto de que las máquinas de votación pueden ser hackeadas y las votaciones pueden ser manipuladas, ¿ok? Ahora, el 28 de enero del 2026, el FBI realizó una redada en la oficina electoral del condado de Fulton, en Georgia, en Union City, y el FBI había obtenido una orden judicial para incautar todas las papeletas físicas, imágenes de papeletas, cintas de tabuladores y los registros de votantes del condado de Fulton de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2020. Y a pesar de que el operativo era del FBI, esa fue entonces la siguiente imagen que se puso, Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, se unió a la redada y está llevando a cabo su propia investigación paralela. Esto ha generado preocupaciones entre los críticos que han cuestionado por qué la jefa de inteligencia, que no tiene poderes de aplicación de la ley a nivel nacional, estaría involucrada, ¿ok? Ahora, el 9 de marzo de este año, el FBI obtuvo registros relacionados con las elecciones de 2020 en Arizona. Esta es una tercera investigación, la tenemos también por ahí la imagen. Esta investigación entonces es en Arizona. El FBI, esa es la imagen. El FBI citó al Senado de Arizona la semana antes en torno al material relacionado con una auditoría dirigida por los republicanos sobre los resultados de las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa, que es el condado más poblado del estado de Arizona. Y no estaba claro de inmediato qué delitos podría estar investigando el FBI. Ahora, en definitiva, las agencias federales se encuentran activamente investigando acerca de la integridad de las elecciones que se han celebrado desde el 2020 hasta acá, ¿ok? El FBI, la Oficina de Inteligencia Nacional, están activamente haciendo investigaciones sobre la situación esta de fraudes electorales. Es que esto deja un cuestionamiento bien grave sobre la pureza de los procesos electorales en Estados Unidos y también en Puerto Rico y sobre lo que es la base de la democracia en la nación. Ahora, vamos a ver algunas cosas acerca de Dominion, pero antes quiero aclarar que yo no estoy adjudicando que Biden se robó las elecciones de 2020
o que Jennifer González le robó las primarias a Pierluisi. O sea, vamos a estar bien claros con eso. Está difícil eso de que Jennifer le haya robado, ¿verdad? Yo que no soy partidario de Jennifer, pero está difícil que ella le haya robado la elección a Pierluisi, porque a mí me parece, ¿verdad? De que contra. Es que La gente no amaba mucho a Pierluisi. No. La primaria de Jennifer González contra Pierluisi era una primaria en donde las personas del Partido Nuevo Progresista estaban dando un voto contra Pierluisi. Y es que Pierluisi se había ganado la antipatía dentro del partido por muchas decisiones. Entonces, en el pueblo, sí hubo unas repercusiones por las medidas que él puso de la pandemia, porque inclusive hasta los medios seculares no pudieron esconder muchas entrevistas que le hacían a las personas que por qué estaban votando en contra de Pierluisi y hablaban que tenía que ver, y algunos sí por lo de las vacunas, pero hubo otras personas que era por cómo afectaron sus negocios. O sea que hubo muchas razones por las que Pierluisi no debió haber salido favorecido. En realidad, digo, y con este comentario yo no quiero quitarle méritos a Jennifer González, pero en realidad en esas primarias cualquier persona se hubiera podido postular frente a Pierluisi y le ganaba, ¿ok? Porque de verdad el disgusto general contra Pierluisi era extremo, ¿ok? Ahora, yo quiero que estemos claros de que solo estoy dando información de la evidente investigación que está en curso a nivel federal sobre estas compañías que gestionan los sistemas de votación electrónica, ¿ok? Si estas irregularidades en algún momento han cambiado el resultado de alguna elección, eso está por verse, ¿ok? Así que yo no estoy adjudicando que alguien cambió el resultado de una elección con estos problemas de las máquinas de votación, ¿ok? Y que en Puerto Rico tienen que meterse porque aquí se estaba decidiendo sobre el comisionado de residentes. O sea que no es una intromisión, o sea, Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, el presidente de Puerto Rico. Pero no es una intromisión porque ellos tienen la potestad a través de los sistemas, inclusive aquí mismo en Puerto Rico, a través de la Constitución, de que el gobierno federal puede entrar porque nosotros tenemos unas candidaturas que tienen una posición en el gobierno federal. Así que, por lo tanto, no tienen que buscar unas jurisprudencias, preguntarle a un abogado, sino que ellos tienen ya la base legal para ellos escudriñar, porque aquí hay un puesto que es el de comisionado residente, así que tienen acceso total a las máquinas. Eso es para que la gente sepa por qué lo hacen, lo hacen. Y porque somos un territorio de los Estados Unidos, así que Estados Unidos tiene plena facultad para hacer esto. Ahora, recordarán que la semana pasada les explicamos que un tribunal en los Estados Unidos había ordenado a Smartmatic, que es esta compañía que inicia con estos tres fundadores venezolanos, que inicia entonces esta elaboración de estas máquinas. Y Smartmatic había comprado una compañía norteamericana que se llama Sequoia Voting Systems y la había adquirido unos años antes, pero entonces el tribunal le ordena que tenía que vender esa compañía, que no se podían quedar. Smartmatic no podía mantenerse como propietario de Sequoia. Le hago referencia a que mire el programa de la semana pasada. Y entonces, cuando Smartmatic se ve en la obligación de vender Sequoia, que era una compañía norteamericana, a quien se la vende es a Dominion. Dominion es una compañía que se origina en Canadá. Ahora, el software para alterar los resultados de las elecciones lo había originado Smartmatic a petición de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, para alterar un referéndum revocatorio en Venezuela, y así ocurrió, ¿verdad? Después que 2,5 millones de venezolanos levantaron un voto para ir a una elección revocatoria contra Hugo Chávez,
Pues resulta que cuando por fin fueron a las elecciones, pues Hugo Chávez confirmó, o sea, la gente confirmaron entonces que Hugo Chávez permaneciera en el poder. Y ahí es donde entra Smartmatic, porque Smartmatic fue quien diseñó ese software que cambiaba los resultados de las elecciones. ¿Ok? Cuando Smartmatic compra Sequoia, le traspasa ese software y posteriormente, cuando se ve obligada Smartmatic a venderle su Sequoia a Dominion, le traspasa ese software. Así que ese software ha seguido pasando de mano en mano. De hecho, una información que encontré que me parece de verdad importante mencionarla, y son estos cuestionamientos que se han quedado en el aire, en el camino, en esta historia, es que uno de los fundadores de Smartmatic, de apellido Arzola, en su momento empezó a resistirse a estos fraudes que estaban cometiendo y empezó a arrepentirse un poco, y de pronto él en un vuelo, en un avión, en una avioneta, un vuelo bien raro, en donde el piloto ni siquiera tenía autoridad para volar en ese momento desde Venezuela hacia las Islas Vírgenes, recién elevado el avión se cayó y ese hombre y el piloto murieron en ese accidente. La investigación se cerró de inmediato como un accidente desafortunado, y esta persona, que fue uno de los 3 fundadores de Smartmatic en Venezuela, murió trágicamente muy joven. ¿Ok? Así que esas son esas historias que todavía los unsolved mysteries en estas historias. ¿Ok? Ahora, cuando Dominion adquiere a Sequoia, que Dominion es el segundo mayor vendedor de máquinas de votación en los Estados Unidos, tomó control de una empresa cuya base tecnológica se construyó sobre el software desarrollado originalmente por Smartmatic, con la capacidad de alterar los resultados de las votaciones. Así que ese software mágico que cambia los resultados de las votaciones, pues entonces sigue moviéndose a otras compañías. Y en efecto, la tecnología central de Sequoia, que se remonta a Smartmatic, se integró perfectamente en los productos y plataformas de software de Dominion, consolidando así el control en toda la infraestructura electoral de los Estados Unidos. Ahora, el FBI ha monitoreado a Smartmatic y ha trabajado con diferentes denunciantes desde el 2005. Bill y Hillary Clinton están una vez más en el corazón de este asunto. Ay, Jesús, de nuevo. Mientras, mira, esa imagen es bien interesante, es de una página, ¿verdad? De una persona que hace investigaciones independientes. Qué raro, yo solo. Se llama CIA Gate. Y Bill y Hillary Clinton están una vez más en el corazón de este asunto, porque mientras en Europa los intereses de Smartmatic fueron promovidos por Mark Malloch Brown, que la semana pasada les explicamos que este había sido presidente de la Open Society en Estados Unidos, fueron los Clinton quienes asumieron entonces el papel de apoyar a esta compañía. Y para esto contaron con el apoyo de individuos leales a su círculo íntimo, y una de esas figuras fue John Poulos, que era el CEO de Dominion. En el 2012, John Poulos fundó el The Line Project, que es una organización, una ONG, cuya misión declarada era ayudar a las jurisdicciones a implementar cambios positivos en el proceso democrático de votación a través de las aplicaciones de la tecnología. Y entonces a esa organización, el The Line Project, la Fundación Clinton le proporcionó una subvención de $2.25 millones en el 2014, casualmente solo un año antes de que Hillary Clinton anunciara su candidatura
a la presidencia. Oye, pero una cosa de que ellos siempre están metidos en lo peor. Sí. O sea, es que esta gente son arquitectos de todo este control y de toda esta corrupción, ¿ok? Ahora, los vínculos de Dominion con los Clinton no fueron accidentales. Dado que los Clinton tenían conexiones cercanas con George Soros, quien había donado generosamente a su fundación, surge entonces una conexión evidente, ¿sí? Porque George Soros les donaba o le dona cantidades extraordinarias a la Fundación Clinton. Y a través de la aplicación de Substack, usted puede encontrar esta publicación independiente que es llamada el CIA Gate. Ellos publicaron este artículo con fecha del 17 de marzo de 2026, si producción lo tiene por ahí, y en el artículo dice: con el respaldo de entidades europeas y de George Soros, la Fundación Clinton colaboró con Dominion en un intento de influir en las elecciones de Estados Unidos. Nuestra postura, sigue diciendo el artículo, respaldada por la evidencia que hemos recopilado, es clara. Dominion, sin lugar a dudas, tenía la capacidad de influir en los resultados de la votación electrónica. Los intereses europeos y las élites demócratas tenían un interés personal en el resultado y la empresa canadiense, entiéndase Dominion, sirvió como un conducto para su agenda en el proceso electoral estadounidense. El documento sigue diciendo, la parte más inquietante, todos lo ven, una corporación poderosa, respaldada por patrocinadores ricos y bien conectados, opera en las sombras, haciendo tratos ilegales, obteniendo enormes ganancias. No es nuevo, sigo citando el artículo. Los ricos se hacen más ricos, pero la verdadera tragedia radica en la erosión de la democracia. Los votantes estadounidenses que poseen el derecho a votar y el derecho a una elección justa quedan impotentes, sus voces inutilizadas. El FBI lo sabe, la CIA lo sabe, el problema es su silencio. La pregunta sigue siendo, ¿quién se beneficia del hecho de que las agencias federales estadounidenses permanezcan pasivas mientras la evidencia de manipulación electoral generalizada queda sin desafío? Debes recordar que el problema no está en los republicanos o demócratas, el problema reside en las personas que están dispuestas a lograr sus objetivos a cualquier costo a través del engaño, el soborno o incluso el asesinato. Y aquí yo quiero ser bien enfática, esto no tiene que ver con republicanos y demócratas, porque en este embarre están todos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, Patrick Byrne, que también yo lo mencioné. Perdón, están todos, pero en ese organigrama, ahí yo lo que veía eran George Soros, que eso es más demócrata que nada. Es más demócrata que nada, y los Bill Clinton y los Clinton. O sea, que claro, yo sé que participan republicanos. Sí. Es que sí también, para ser honesto, es que hay una balanza donde sí los demócratas tienden a hacer mucho más este tipo de andamiaje. Sí, y oye, y esto en Estados Unidos, en la información que yo he encontrado, esto se remonta a las elecciones aquellas en donde George Bush, hijo, le ganó a Al Gore. ¿Ok? O sea, desde ese momento ya estas compañías estaban trabajando fraudes. Eso fue bien nebuloso porque hoy día, allí en ese momento no. Yo puedo coincidir, estar en contra de muchas de las posturas de Al Gore, pero Al Gore había hecho un excelente trabajo en medios de comunicación que a mí me impresionó que él, bueno, pero es que no prevaleció en nada, ¿no? Eso es que perdió, pero perdió brutalmente. Y la realidad es que parecía que de manera nacional había un... O sea, a mí me extrañó que él perdiera por tanto Al Gore. Bueno. Me extrañó. Y ahora, pues... Sí, pero lo que pasa es que como el sistema electoral en Estados Unidos es diferente distinto, sí, sí. Puerto Rico, parecía como que había barrido en términos de la cantidad de colegios
que ganó Bush, pero en términos del número crudo de votos, Al Gore perdió por 500 y pico de votos a nivel nacional. Entonces tú dices, diantre, o sea, en una nación donde hay tantos y tantos y tantos millones de votos, que él hubiera perdido por tan pocos. Pues entonces eso había que... Sí, o sea, ahí quedó una cosa como que bien rara, pero bueno, pues la vida pasó y entonces... ¿Qué año fue ese? Perdóname, ¿qué año? ¿Eso fue antes? ¿Eso fue después del 9/11? Eso fue, sí, para esa fecha. Tacho. Mira, pero en verdad, el problema grande aquí es que ahora nosotros podemos estar hablando de historia y entonces imagínate que sí haya evidencia de que en algún momento alguna elección, sea la de Bush hijo, sea la de Obama, sea la de Trump contra Hillary, la de Trump contra Biden, la que sea. Imagínate que sí descubrimos que los resultados cambiaron, el fraude cambió los resultados electorales. Pues ¿sabes qué? Llegamos tarde, porque ya la presidencia entonces de ese presidente que haya sido un presidente ilegítimo ya ocurrió. Y entonces, pues ya no le puedes dar para atrás a la historia, ya no le puedes dar para atrás a las decisiones que ellos tomaron ¿verdad? Como mandatarios. Por lo tanto, yo creo que esto es un asunto serio que hay que acabar de definir de cara al futuro, porque la nación americana no puede seguir arrastrando una incógnita tan grave con respecto a la credibilidad, a la integridad de su sistema electoral y que las elecciones sigan pasando en la nación y en diferentes estados y uno no sepa exactamente si de verdad ese resultado es el resultado real. Ahora, quiero volver a Patrick Byrne, que lo mencioné la semana pasada, y quien es un destacado empresario estadounidense que ha investigado por años el Estado profundo y ha estado realizando una investigación forense sobre Dominion Voting Systems desde marzo de 2021 junto con Michael Flynn, y ellos establecieron el Proyecto América. En agosto de 2021, Dominion Voting Systems demandó a Byrne por difamación. Y esta es la razón por la que él ha estado haciendo esta investigación forense. Porque Dominion demandó a Byrne por difamación buscando más de $1.700 millones por daños, afirmando que las máquinas de votación fueron manipuladas por inclinar las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden. O sea, eso es lo que decía Patrick Byrne. Y entonces Dominion lo demandó. Y en esa demanda es que Byrne ha estado haciendo esta investigación forense sobre el asunto de la integridad electoral. Y después de años en la investigación, con una inversión de más de 200 millones de dólares de su propia fortuna, Byrne dice que ha recopilado el 100% de las pruebas que muestran exactamente cómo Dominion y Smartmatic operan para manipular elecciones. A pesar de los riesgos para su vida y la responsabilidad financiera, Byrne no se está quedando callado ni está cediendo ante lo que él llama la empresa criminal que, según advierte, amenaza de manera inminente la soberanía estadounidense. Byrne explicó que hay más de una docena de maneras en las que las elecciones se manipulan sobre el terreno y que los sistemas de gestión electoral creados por los militares chinos y serbios aseguran electrónicamente el robo. Él dijo, y lo voy a citar, si quieren que este tipo le gane a este otro tipo, hacen trampa con las 14 formas en el terreno que conocemos. Él siguió diciendo, luego, al final del día, a las 7:01 p.m., cuando cierran las urnas, se conectan desde Serbia. Hay una oficina en Serbia con personal de los militares chinos y de la inteligencia militar serbia y se conectan y simplemente interfieren. Lo que quede por manipular lo interfieren desde Serbia. Y ahí es donde crean los sistemas de gestión electoral. Crean una máquina virtual en la RAM, entran,
cambian los resultados como quieren y luego, ¡puf!, la máquina virtual desaparece. Casi no hay rastro de nada a menos que realmente hagas análisis forense. Eso es lo que ha dicho Patrick Byrne. La investigación de Byrne sobre cómo Smartmatic manipuló las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 llevó al gobierno venezolano a emitir una recompensa de $25 millones por su cabeza, ¿okay? Cuando él demostró que Maduro hizo ¿verdad? Unas trampas a través de estas compañías tratando de ganar las elecciones que finalmente no pudo demostrar que había ganado. Y después de enterarse de la recompensa a través de un agente de la DEA, Patrick Byrne huyó de los Estados Unidos a Dubái, según los documentos judiciales. El gobierno venezolano envió a jóvenes ingenieros a Florida para crear Smartmatic, que se está utilizando para manipular elecciones en 72 naciones, incluyendo Venezuela y Estados Unidos, explicó Byrne. Él siguió diciendo, 72 naciones han tenido sus elecciones afectadas durante los últimos 20 años por este sistema. Es China detrás de todo. Según el arte de la guerra, la mayor victoria es ganar sin disparar una sola bala. El ADN entre Dominion y Smartmatic, que subcontrata instalaciones de fabricación en China y en Taiwán para ensamblar partes de las máquinas de votación, es todo igual, siguió diciendo. Crearon un sistema de software que podría ejecutar elecciones, pero que en realidad podría ser hackeado y dar cualquier respuesta que quisieran. Igual que cuando compras una computadora, ya sea Lenovo, Hewlett Packard o Dell, por dentro están usando el sistema operativo de Windows de Microsoft. De manera similar, con cualquiera de los principales sistemas electrónicos de elecciones que compres, el sistema operativo interno es alguna versión de Smartmatic, que es un frente para la mafia venezolana. Eso es sobre lo que estás votando, dijo Patrick Byrne. Hasta la fecha, Dominion ha logrado silenciar la cobertura mediática de sus supuestas operaciones ilegales, demandando a cualquier medio que cubra la historia. Estas demandas han resultado en acuerdos como el que Fox News hizo por $787 millones y medio, uno de los acuerdos por difamación más grandes en la historia de Estados Unidos, justo antes de que comenzara el juicio. Sin embargo, Byrne advierte que los propietarios de Fox, la cadena de cable con mayores índices de audiencia en toda la televisión, son completamente conscientes de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump porque él personalmente entregó a los ejecutivos de la cadena todas las pruebas. Y por eso es que la Fox News también está activamente trabajando en esta investigación sobre la integridad electoral, porque Smartmatic demandó a Fox News por haberles difamado diciendo que ellos habían violentado la integridad electoral en las elecciones del 2020, y entonces pues Fox News transó en corte por $787 millones y medio, pero Fox News ha continuado entonces en la investigación porque Fox continúa convencido de que en efecto la información que ellos dieron fue cierta y esos 787 millones que ellos pagaron por una supuesta demanda de difamación no fue correcto. Así que probablemente Fox lo que está tratando es de presentar la evidencia y contrademandar eventualmente. Así que esta es la historia que tenemos con la llamada integridad electoral. Esto es una cosa terrible. Mira, esta semana, entonces a mí lo que me escandaliza es cómo los medios no investigan y cómo los medios no están dando esta información, porque esta es la base de la democracia. Esta semana los medios de comunicación publicaron que Kim Jong-un ganó las elecciones en Corea del Norte. Y entonces tú dices, pero esto es estúpido, ¿ok? Esto es estúpido, o sea, de verdad esto se publica y nadie se pregunta, ¿cómo son las elecciones en Corea del Norte? Pues mira, te lo voy a explicar en 30 segundos.
En Corea del Norte hay unas elecciones, son creo que cada 5 años. Y entonces las personas van a una caseta de votación privada donde se enfrentan a una papeleta que tiene un solo candidato, Kim Jong-un. ¿Ok? Y entonces allí ellos tienen que marcar, ¿verdad? Votar por Kim Jong-un en secreto. Si el votante no quiere votar por Kim Jong-un, entonces tiene que salir de la caseta privada y delante de testigos, de la gente que están allí, entonces tiene que tachar el nombre de Kim Jong-un y poner al lado el nombre de la persona por quien quiere votar. Estoy seguro que muchos hicieron eso. Pues seguramente ahí mismo te Ay, esposan, Jesús. te arrestan y te fuiste y desaparece. Entonces, en serio, la prensa publica que Kim Jong-un volvió a ganar las elecciones en Corea del Norte. Ay, por el amor de Dios, vamos a respetarnos. Joe. Es bueno saber que están haciendo algo con ese tema y es bueno saber que lo están haciendo de manera retroactiva. Obviamente no se puede hacer nada. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, inclusive si tú ves lo que pasó desde Bush hijo, ¿verdad? Porque tú puedes tratar de buscar que no se repitan esas mismas condiciones. Nuevamente yo creo que urge el que se prohíba Dominion porque es una herramienta que ha sido utilizada sin duda alguna para manipular resultados. En Puerto Rico pasaron situaciones específicas, muchas situaciones donde se evidenció que estaban enviando más incorrectos los resultados. Bueno, no tengo tiempo para más, pero quiero nuevamente invitar a las personas para que compren el libro de la doctora Angie González. Lo tenemos disponible aquí a través de Tiva Backstage. Llama el número de teléfono para que puedas pasar personalmente y conseguirlo. Dándole las gracias a las personas que nos han sintonizado. Recordando que este programa se vuelve a repetir a las 5 de la tarde. Comparte la información, comparte el enlace para que otras personas la puedan ver a través de las redes sociales. Y recuerda que esto siempre queda grabado a través de nuestra cuenta en Rumble. Mi nombre es Joe Vargas y que pase muy buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.